Nuestro próximo invitado, ya se los había anunciado, es el doctor Juan Daniel Oviedo. Él es actualmente concejal de Bogotá, pero seguramente todos lo conocen porque fue director del DANE y hay que decirlo. Es un hombre muy estudioso, él es economista de la Universidad del Rosario, tiene una maestría en economía, matemática y econometría, maestría en estudios cuantitativos y tiene un doctorado de economía de la Universidad Toulouse en Francia. Quiero darle la bienvenida al doctor Juan Daniel Oviedo. Recibámoslo por favor con un aplauso. Bueno, muy buenos días y de verdad muy contento de estar aquí con ustedes en este evento que creo yo es supremamente útil para que podamos entender en dónde estamos o en qué país está la distribución minorista de combustibles. Algo que es supremamente clave porque hablamos muchísimo de transición energética y pensamos por la dinámica que ha tratado de, llamémoslo así, poner sobre la mesa el gobierno nacional, de que eso va a ser un proceso acelerado, drástico, súbito, en donde algo que es supremamente importante de resaltar es que eso súbito que está tratando de imponer el gobierno nacional no nos puede distraer alrededor de unas realidades económicas y sociales supremamente importantes que tenemos en el país, ¿sí? Y recordemos que aproximadamente el 42% de la gente en Colombia, de los 52.2 millones de habitantes que tenemos, más del 42% viven en ciudades capitales, ¿sí? Y ciudades capitales que desafortunadamente en Colombia no han podido consolidar sistemas de transporte masivo o sistemas de transporte público que sean determinantes a la hora de disuadir o de llevar a generar una sustitución del uso del vehículo particular o la moto por mecanismos de movilidad sostenible como pueden ser el sistema de transporte masivo o la bicicleta o la movilidad eléctrica. Por eso, y un poco conversando al inicio de nuestra presentación, quisiéramos en primer lugar utilizar efectivamente esta lógica en donde nuestra conversación, más allá de posiciones políticas, que son necesarias obviamente, pueda estar basada en lo que está sucediendo en realidad en el país en materia de la mezcla de combustibles. Eso significa que queremos encontrar en la evidencia no solo una herramienta para identificar los problemas que estamos observando en la coyuntura, sino cómo podemos corregir los errores que creo yo están empezando a visibilizarse o hacerse manifiestos de una improvisación en el despliegue de esa transición energética. ¿Por qué? Porque hemos escuchado a un gobierno nacional apoderarse del discurso de la transición energética, que ustedes lo saben mejor que yo. Lleva mucho tiempo atrás el gobierno nacional y diferentes instancias pensando en los elementos de transición energética, el uso de etanol para la gasolina, las mezclas, las discusiones ambientales sobre las condiciones de calidad de la refinación que se produce para puntos especiales del país, como el caso del Valle de Aburrá. Hay una gran discusión previa a este paradigma de transición energética que está, creo yo, imponiendo en este momento el gobierno nacional. Pero hoy en día tenemos el sesgo hacia la oferta, ¿sí? Es decir, una satanización
de los hidrocarburos con el fin de decir aquí solo queremos movilidad eléctrica, solo queremos generación de esa electricidad a partir de fuentes alternativas como las fotovoltaicas y las eólicas, pero no hemos hablado del componente de la demanda de la transición energética. Y esa demanda de la transición energética vamos a modificar el orden de la presentación. Tiene un primer componente que es clave y es cuál es el peso económico de las actividades de refinación y mezcla de combustibles en el país. Y para eso nosotros podemos ir al sistema de cuentas nacionales. La información más reciente está para el segundo trimestre de 2024, ahí por un tema de escala no se ve, pero el último dato es el segundo trimestre de 2024. Y esta línea lo que nos muestra es la historia en 20 años del peso económico de la actividad de refinación y de mezcla de combustibles en el país. Entonces, salvo la quietud, ¿sí?, que generó, en este caso, el momento de los confinamientos, ¿sí?, que llevó a que tuviéramos una caída drástica de la demanda en términos reales. Esto es el peso de esta actividad económica dentro de la dinámica económica del país, ¿sí? Lo que observamos claramente es que tenemos una tendencia creciente, ¿sí? Y esa tendencia creciente no va a cambiar en el corto plazo, ¿sí? Lo sabemos claramente, 61% no más de la flota del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá está en diésel, ¿sí? Sabemos claramente que hay una apuesta importante por la movilidad masiva a partir del gas natural, en donde ustedes han jugado un rol supremamente importante en la disponibilidad minorista de gas natural vehicular y para los sistemas de flota. Entonces, la primera realidad que nosotros tenemos que poner sobre la mesa es que la participación de las actividades de refinación y de mezcla de combustibles en la economía colombiana, contrario a decrecer como resultado de una política de transición energética, el hecho mismo de que el gobierno nacional desafortunadamente esté concentrado en simplemente la imposición de una agenda parcial desde la oferta, es decir, que todo lo fósil es satanizado y por consiguiente solo se habla de generación eólica y fotovoltaica, está llevando a que en la demanda de energía del país y sobre todo la demanda de combustibles, y en este caso a partir del peso que tiene esta demanda agregada de combustibles dentro de la economía colombiana, lo que vemos es que aquí vamos a seguir viendo un crecimiento significativo de la participación de la actividad que ustedes representan vía la comercialización de todas estas mezclas de combustibles que suceden en el país, pues vamos a ver aún más un peso significativo dentro de la economía y al mismo tiempo podemos ver unos criterios de resiliencia sobre la demanda minorista de combustibles en el país a partir del choque reciente que nosotros hemos visto. Esta gráfica la construimos especialmente para ustedes. Lo que dice es, sentémonos con 100 pesos de agosto del 2022, ¿sí? Y digamos que con 100 pesos de agosto del 2022 comprábamos un mercado fijo, que es la línea azul clara, que es esta. La línea azul clara. Ese mismo mercado, en agosto del 2024, ¿sí?, como ustedes lo pueden ver, nos estaría costando cerca de 116.000
o 100, pensemos un mercado de 100.000 pesos, en donde tenemos qué queremos comprar con 100.000 pesos en agosto del 2022, lo que estamos viendo es que en agosto del 2024, pues ese mercado puede estar superando los 116.000 pesos, ese mismo mercado. Una inflación de alimentos consumidos al interior del hogar de 16% en 2 años, ¿sí? Que es lo que primero debemos traer a la mente, y es que cuando la inflación reduce, no significa que los precios caigan, ¿sí? Porque los precios solo caen cuando la inflación es negativa, ¿sí? El hecho de que la inflación baje no significa que los precios dejen de subir. Miren el caso del corrientazo, ¿sí? Si en agosto del 2022, que es la línea amarilla, gastábamos 100 pesos en un corrientazo, pongámosle 10.000 pesos, ¿sí? El corrientazo costaba 10.000 pesos, que ya para esa época era difícil. Cuando vamos a agosto del 2024, ese corrientazo está costando 12.400 pesos, ¿sí? Una inflación cercana al 24-25% de los alimentos. Y el hecho de que el presidente nos diga la inflación de alimentos bajó, no significa que vayamos a encontrar un corrientazo en algún momento por debajo del precio que encontrábamos en agosto del 2022. Esto es lo que preocupa muchísimo a la gente, por ejemplo, el corrientazo. Pero mire lo que pasa con los combustibles para uso del hogar, que tienen una mezcla mucho más importante de gasolina sobre diésel, ¿sí? Porque esto es una medida del consumidor final, ¿sí? Una tanqueada, supongamos un carro que se tanqueaba con 10.000 pesos en agosto del 2022, esa misma tanqueada cuesta 16.360 pesos 2 años después, ¿sí? Eso es un choque súbito a la oferta y a la demanda de la mezcla de combustibles en el país. Sí, es una inflación no vista del 63.6% en 2 años, entre agosto del 2022 y agosto de 2024. Miren cómo los incrementos fueron muchísimo más fuertes a lo largo de todo 2023 y ya tenemos una ligera estabilización en lo que se mide a través del índice de precios al consumidor en agosto de 2024. Entonces, lo que sabemos es que tenemos un choque muy fuerte sobre la demanda y la oferta de combustibles, particularmente de gasolina, en las principales ciudades del país. Miremos eso que causó desde el punto de vista de la comercialización que vemos agregada en la encuesta mensual de comercio que produce el DANE. Y para eso lo que nosotros hicimos nuevamente es parémonos en agosto del 2022, ¿sí? Y definamos que si el comercio minorista de combustibles para vehículos automotores en agosto del 2029 generaba 100 pesos de ventas, ¿sí? Lo que vemos es que en julio, la última información disponible, en julio de 2024, en términos nominales, el volumen de ventas nominales, obviamente inducido por este crecimiento del precio, llegó a ser casi del 25% en casi 2 años. Como ustedes pueden ver, esta línea roja lo que nos muestra es la dinámica de las ventas nominales de combustibles para vehículos automotores comparados con agosto del 2022. Entonces, como ustedes pueden ver, desde la perspectiva de ventas nominales o de ventas corrientes, la dinámica de la venta de combustibles en Colombia, porque esto es una información que el DANE no logra imputar a las mezclas que se producen en cada una de las ciudades, porque esto es comercio minorista, es bastante superior a la lógica nominal de las ventas totales del comercio minorista sin combustibles ni vehículos. Eso significa
que ustedes todavía siguen siendo un jalonador de las dinámicas de comercio minorista en el país, porque ustedes saben que la estadística agregada de las ventas de comercio minorista agrega comercio minorista sin combustibles ni vehículos, le pone vehículos y le pone combustibles para vehículos automotores. Como ustedes pueden ver, una tendencia creciente que a pesar de los choques de precios, porque recuerden que estas cifras están obtenidas de parte de ustedes, ¿cierto? Mientras que estas están obtenidas de parte de los consumidores. Entonces, mire cómo claramente es en 2023 que tenemos una subida acelerada del precio de la gasolina en el país. A pesar de esa subida de la gasolina, las ventas nominales no presentan un choque drástico frente a su tendencia creciente e impulsora de las dinámicas de la venta de comercio minorista. ¿Eso qué significa? Significa que todavía estamos en una etapa prematura de la superación de la crisis de movilidad que generó la pandemia en las ciudades, y lo que vemos es indicadores de que la gente se está moviendo más en las ciudades y por consiguiente, por más del precio, está demandando un volumen de combustibles relativamente estable, que permite que desde la perspectiva nominal la dinámica de ustedes sea mucho más importante que la dinámica de la venta de alimentos, electrodomésticos, ropa, que es lo que se mide en el total de comercio minorista sin combustibles ni vehículos. Incluso cuando vamos a la evolución de las ventas reales, discúlpenme acá un momento. Cuando vamos a la discusión de las ventas reales, es decir, cuando le quitamos el efecto precio, por cada 100, llamémoslo así, por cada 100 galones de gasolina o de combustibles para vehículos que se comercializaron en el país en agosto del 2022, a pesar de la caída, hemos estado siempre por debajo, ya estamos comercializando cerca de 94.6 galones de combustible en julio del 2024, comparados con agosto del 2022. Es decir, estamos apenas viendo una contracción del 5% del volumen de combustibles que se ha comercializado en términos reales en el país. Esta línea roja, para que ustedes lo sepan, es la verdadera cifra de la actividad económica del país, ¿sí? Para que ustedes lo sepan, cuando yo era director del DANE y estábamos en pandemia y estábamos buscando indicadores líderes de cómo se estaba comportando la actividad económica o cuál era el impacto que verdaderamente iba a generar el confinamiento sobre el crecimiento de la economía, íbamos directamente al quantum de mezcla de combustibles en el país. Esto lo que significa, en primer lugar, es que a pesar de un incremento en 2 años del 63,6%, la caída en la demanda de combustibles en términos reales es inferior al 5%. ¿Sí? Eso significa que tenemos una inelasticidad muy importante y pensar que simplemente la gente está dejando de usar el carro porque la gasolina está más costosa no está sucediendo, porque la demanda de movilidad de las ciudades todavía no ha tenido ajustes estructurales, sobre todo en relación con la superación de los sistemas integrados de transporte público que están al borde de la quiebra, la mayoría de ellos, por esa responsabilidad que tuvieron que asumir de funcionar al 20 o al 30 o al 50% de capacidad durante casi 2 años. Entonces, pensar que aquí este ajuste drástico de precios en el caso de la gasolina
vaya a generar verdaderamente una alteración en el corto plazo de las dinámicas de mercado para ustedes, o que la política de transición energética vaya a generar incertidumbre alrededor de lo que está sucediendo en la comercialización minorista de combustibles, es absolutamente remoto. Tanto es así que buena parte de esta caída que estamos viendo, ¿sí? Y mire cómo este impulso que sucede en el mes de julio es el que muestra que efectivamente pareciese que la economía ya tocó fondo y que sí vamos a iniciar un proceso de reactivación económica paulatina, que tenemos que reconocer que viene de la resiliencia de ustedes como empresarios, ¿sí? Pero tristemente desde la narrativa política vamos a escuchar un gobierno diciendo ¿sí vieron? ¿Sí? Nosotros sí podemos crecer, ¿sí? Y estas cifras de crecimiento van a ser nuestras. Pero lo que estamos viendo en este escenario también, desde el punto de vista de perspectiva, es que este comportamiento del quantum o de las ventas reales de combustibles para vehículos en la ciudad, que ya está por encima de niveles que teníamos en 2021 y en 2022, porque eso todo está centrado en agosto del 2022, muestra primero que sí o sí la economía va a empezar a crecer. Si la economía va a empezar a crecer, la gente se va a mover más. Todavía somos ese país, ¿sí? Todavía no somos un país desacoplado de la dinámica económica frente a la mezcla de combustibles. Y eso se confirma por la síntesis macroeconómica, del peso económico que tiene la refinación y la mezcla de combustibles dentro del Producto Interno Bruto. Otros indicadores de contexto. Todavía sabemos, a partir de las diferentes actualizaciones, que en el caso del índice de costos de transporte intermunicipal de pasajeros, porque ustedes como distribuidores minoristas también suplen las redes de transporte intermunicipal de pasajeros, pues dentro de los costos estimados del transporte intermunicipal de pasajeros, todavía el 31% corresponde a combustibles. Es decir, la posibilidad de decir que aquí estemos viendo una transición energética a buses de movilidad eléctrica de carácter intermunicipal todavía es muy remota. Todavía ustedes tienen una presencia del 31% en la dinámica de lo que suceda en el transporte intermunicipal de pasajeros. Y este ponderador es importante para que ustedes puedan hacer sus proyecciones frente a cuál es la demanda estimada que puede surgir del bloque de transporte intermunicipal de pasajeros desde la perspectiva de combustibles. Eso sucede en transporte intermunicipal de pasajeros. Por cada 100 pesos gastados en vehículos de transporte intermunicipal de pasajeros, 31 fueron destinados al costo de combustibles. Pero el caso de la carga es aún más fuerte, ¿sí? En el caso de lograr que haya transición energética en la movilidad de carga terrestre, implica verdaderamente otro gobierno. Sí, porque este no está dispuesto a entender que la transición energética en la movilidad de carga requiere movernos al gas natural, ¿sí? Gas natural que ustedes también ya han desplegado en las redes, tanto carreteras como urbanas, de distribución de combustibles líquidos y en este caso de gas natural. Entonces, aquí tenemos que para el caso del índice de costos de transporte de carga, y por eso ya entienden ustedes por qué la discusión del diésel se concentró acá, pues es que la matriz de costos en los ponderadores que oficialmente establece el DANE para definir los costos de transporte de carga, el 40.2% de los costos corresponden a combustibles. Es decir, todavía tenemos una flota vieja, ¿sí?,
que no consume eficientemente combustible, sino que tenemos tractocamiones y mulas viejas que son ineficientes en el consumo de combustible, que llevan a que sus costos estén representados en un 40% en materia de combustibles, mientras que en el transporte intermunicipal de pasajeros tenemos más posibilidades de tener buses más recientes con estándar diésel Euro 6 o e incluso híbridos o movidos por gas natural, en donde ya vemos una reducción del peso a un 31% asociado con el costo de combustibles. Entonces, el primer mensaje que nosotros debemos dejar claro en este escenario es que la participación de las ventas minoristas de combustibles dentro de las dinámicas del comercio minorista, que genera el 25% del empleo en las principales ciudades del país, no se ha alterado drásticamente por este incremento de precios asociado con la salida del Fondo de Estabilización de Precios del Combustible alrededor del precio minorista de la gasolina. Es un elemento que hay que tener en cuenta para las proyecciones que tengamos alrededor del año 2025. Aquí estamos viendo efectivamente que desde las dinámicas urbanas, este indicador de las ventas reales que ustedes leen en la encuesta de comercio minorista es un indicador que es prueba de la caída de la demanda interna que están viendo las principales ciudades del país y no necesariamente de modificaciones comportamentales de los usuarios frente a reducir el uso del vehículo particular o de la moto por el mayor costo de combustible. Ellos están asumiendo ese riesgo, es decir, ese riesgo está trasladado al consumidor final porque todavía la sustituibilidad que generan los sistemas integrados o intermedios de transporte público en las principales ciudades del país para que la gente deje la moto o el carro y se mueva en el sistema de transporte masivo es muy reducida. Por consiguiente, la demanda cautiva de todo este proceso de reactivación económica que sí o sí, ya lo vemos, va a surgir a partir del mes de agosto, septiembre de este año en las cifras que nosotros veamos a partir de la dinámica económica del DANE, lo que van a mostrar es que la demanda de combustibles líquidos en las principales ciudades del país va a crecer al mismo ritmo que se reactive la economía. Por consiguiente, ¿qué pensar desde el punto de vista de presupuestos para el próximo año? Pues tener claros que, disculpen, acá está. Pues que tenemos que pensar que la demanda agregada puede estar creciendo un poco más del 2.7% en 2025, es decir, que las proyecciones de demanda de combustibles o de ventas de combustibles líquidos para el año 2025 deben estar hablando de crecimientos reales cercanos al 2.7%, a pesar del efecto precio que ya fue absorbido en el comportamiento de la demanda de 2024. Asumir que para 2025 vamos a lograr ya una cercanía a la meta de inflación del 3% hacia finales de 2025 y sobre todo que entendamos que estos elementos y sobre todo el hecho de que la economía colombiana va a crecer al 2.7%, pero sus principales socios comerciales van a crecer a una tasa ligeramente inferior, en este caso del 2.1%, sí o sí activa la refinación y la mezcla de combustibles local. Eso significa que vamos a ver una presión de carga sobre la refinería de Cartagena, sobre la refinería de Barranca y vamos a ver por consiguiente que si el impulsor de esta dinámica, que es la refinación y la mezcla de combustibles dentro del Producto Interno Bruto, va a seguir creciendo, pues naturalmente tenemos la certeza
que la demanda de combustibles va a estar creciendo ligeramente por encima de este 2.7%. Por consiguiente, tenemos un escenario de reactivación explícito alrededor de este sector. Este es un mensaje que tiene que ser claro, no es un mensaje político de contradecir una vertiente de lo que está pensando el gobierno nacional, sino es la realidad de las cifras que muestra que ustedes más que nunca en el año 2025 se van a mover a la dinámica real de crecimiento de la economía e incluso un poco más, precisamente porque el efecto precio o el efecto de la inelasticidad de la demanda de combustibles en las principales ciudades del país ya se absorbió a lo largo de 2023 y 2024. Estas son unas reflexiones iniciales que creo son las más importantes que queríamos partir de esta conversación, pero otra que queremos visibilizar está asociada con el panorama general de la economía colombiana, ¿sí? Y ese panorama general lo que muestra, sobre todo esta línea roja que vamos a ver más adelante, es que las decisiones de transición energética desde la demanda van a estar muy limitadas, al menos a lo largo de 2025 y 2026, salvo que tengamos una política pública de incentivos a la demanda para la transición energética coherente y no la que tenemos en este momento, en donde tenemos a un gobierno nacional que en una supuesta ley de financiamiento quiere quitar la exención de IVA a los vehículos híbridos, ¿sí? Esto es clave. ¿En qué economía estamos en este momento para dejar claro que el riesgo de transición energética sobre la demanda de combustibles líquidos en Colombia y sobre todo sobre su comercialización minorista es mínimo? Si Colombia, al momento de la llegada del presidente Gustavo Petro al poder, era capaz de invertir 100 pesos al trimestre, en el segundo trimestre del 2024 solo era capaz de invertir 71 pesos al trimestre, ¿sí? Una contracción del 29%, ¿sí? ¿Qué es inversión? Es comprar casa, es comprar carro, es comprar maquinarias, cadenas de producción que también consumen combustibles, ¿sí? Una caída del 29%. Esa caída de la inversión en este caso, cuando nos comparamos a través del peso de la inversión dentro del Producto Interno Bruto y lo comparamos con países como Brasil, Chile y América Latina, en la línea punteada nos muestra algo muy importante. Primero, 2019, ¿sí? Antes de 2019, la línea roja, que es de Colombia, ustedes lo pueden verificar, se parece muchísimo a la de América Latina y el Caribe, que es la línea punteada, salvo algunas excepciones por allá en 2006, 2007. Pero mire cómo nos parecemos muchísimo a América Latina y el Caribe, ¿en qué? En el peso del ahorro bruto de nuestra economía como porcentaje del Producto Interno Bruto. Es decir, la capacidad de ahorro es la que define una capacidad de inversión. Del ahorro de los hogares es que sale la decisión de comprar casa y carro, ¿sí? Del ahorro de las empresas es que sale la decisión de invertir en maquinaria o en automatización de procesos o en compra de nueva flota mucho más sostenible para el caso de los servicios de transporte, ¿sí? Desde 2019, Colombia se alejó completamente y hoy, en 2023, la tasa de ahorro bruto de la economía colombiana es la más baja de toda la historia económica del país. Es decir, hemos tenido en 2023 una crisis que es superior a la de la pandemia, porque cuando esta tasa de ahorro se convierte en tasa de inversión, en Colombia en 2023 solamente
fuimos capaces de invertir 12.8 puntos porcentuales de nuestro Producto Interno Bruto. Una cifra peor que la crisis del 99, que todos la recordamos como una crisis nefasta de liquidez de la economía, ¿sí? Entonces llegamos a invertir 12.9%. Y aprendiendo de la historia, discúlpenme, aprendiendo de la historia, sin ningún tipo de argumentación política, hagamos un cálculo de cuánto nos demoramos en llegar a niveles de inversión similares a los que teníamos antes desde la crisis de 1999. 5 o 6 años, ¿sí? Entonces, pensar que no necesitamos un plan de reactivación económica, que es un poco la sordera del gobierno nacional, que dice, no, la reactivación es más impuestos, sí, es una ley de financiamiento, pero no pensar que necesitamos un esquema de incentivos para recuperar esta crisis de inversión tan tremenda que la más reciente que conocemos se demoró 5 años en corregir, pues lo que muestra es que la adopción de nuevas tecnologías que sustituyan combustibles líquidos dentro de la matriz de oferta de la economía colombiana, al menos por 4 años, va a estar paralizada, ¿sí? Salvo que tengamos una decisión audaz del gobierno nacional de entrar a dar incentivos para la transición energética de la movilidad hacia la movilidad de gas o hacia la movilidad eléctrica, que no los vemos, ¿sí? Entonces, de forma muy clara y contundente, el riesgo de sustitución de los consumidores por tecnologías que no usen combustibles fósiles para su movilidad o para sus líneas de producción o para sus plantas de producción va a ser muy limitado porque estamos en un momento en el que el país en 2023 sufrió la crisis de inversión más importante de su historia reciente. Por consiguiente, hay que establecer claramente que dentro de la dinámica de reactivación que nosotros queremos plantear en el país para los próximos meses, pues es natural que veamos el siguiente elemento, y es que sí o sí el escenario de reactivación económica que vamos a ver en lo corrido, lo que queda, perdón, del año 2024 y en 2025, va a haber a un sector clave que es el de refinación y mezcla de combustibles, porque ustedes son un sector clave dentro de la economía, lo va a ver jalonando, como su nombre lo indica en esa matriz de encadenamiento, jalonando el crecimiento de la economía, sobre todo de las principales ciudades del país. Por consiguiente, a título de conclusión, en la reflexión que me habían pedido compartir con ustedes, los riesgos de sustituibilidad de la demanda hacia otras fuentes alternativas de energía distintas a los combustibles líquidos va a estar prácticamente paralizada en un horizonte de 3-4 años, para que ustedes lo tengan dentro de sus escenarios de planeación. 2025 va a ser un año de crecimiento a la par del crecimiento de la economía en la demanda de combustibles, algo superior al 2.7%, y sobre todo la posibilidad de que en los procesos de abastecimiento de combustibles para redes de transporte intermunicipal de pasajeros y de transporte de carga, pues veamos una estabilidad de la demanda, porque no vamos a ver tampoco en esas dimensiones sustituciones hacia fuentes alternativas de energía. En donde, para concluir, creo yo que es importantísimo que ustedes se sientan parte de un sector que no lo digo yo para complacer, esto es un producto de la matriz insumo producto del sistema de cuentas nacionales del país, que muestra que el sector de mezcla de combustibles es un sector clave para la economía, porque el mayor crecimiento de la comercialización de combustibles
líquidos en el país gracias a toda la red de distribución que ustedes representan, genera más oportunidades para que la gente vaya al trabajo, para que la gente se divierta y por consiguiente estimulemos el turismo interno, pero al mismo tiempo esa mayor demanda que ustedes están supliendo está encadenada hacia atrás en otras actividades económicas que tienen que alistarse para unas ciudades que van a estar en mayor movimiento y un país que va a ver crecer el gasto interno en turismo, en donde ustedes saben que el principal medio de transporte de las personas que ejercen turismo interno en el país es su vehículo particular. Esas son las reflexiones que traemos para el día de hoy y estamos dispuestos a atender las preguntas que ustedes puedan tener. Muchas gracias. Doctor Juan Daniel, queremos saber, porque nos habían dicho previo a su presentación, algunas personas querían hacer preguntas, entonces este es el momento, tenemos un espacio para que ustedes pregunten sobre algunas inquietudes, curiosidades, en fin, lo que quieran preguntar en este momento. Perfecto, ya vamos para allá. Ya. Buenos días a todos, mi nombre es Oscar Blanco, vengo por parte de FESEC. Doctor Juan Daniel, una pregunta. En el tema de los posibles incentivos para reactivar la economía, pues saber qué impresiones tiene. Y un tema que no tocó, pero que me imagino que tiene muy de la mano por su experiencia, y que lo he oído hablar del tema también en algún momento, el bono demográfico de Colombia. Nos estamos haciendo viejos y cada vez menos niños nacen, y entiendo que eso también de alguna manera debe ser enfocado en los incentivos económicos para que pues, ciertos sectores de la población dejen la pereza procreativa. Entonces, por favor, si puede hablar de eso, por favor, le agradecería. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Acá tenemos una pregunta. ¿Alguna otra inquietud que quisiéramos resolver? Allá, bono demográfico. Adelante. Concejal, muy buenos días. Rodrigo Roncancio, FEDISPETROL Colombia y anteriormente transportador de Urbano Bogotá. Uno escucha en todos los congresos y como hoy las intervenciones que han habido y siempre hablamos de contaminación y de la transformación que quiere y que se quiere hacer acá en Colombia. Pero me devuelvo un poco hacia atrás para que de pronto el retrovisor, que es tan pequeñito, nos deje ver hacia adelante con mayor claridad. Anteriormente, el servicio público colectivo estaba en Bogotá 24 horas. Hoy en día Transmilenio está solamente hasta las 10 de la noche. ¿Será que la gente hoy en día tiene más dinero para poder tomar Uber o taxi que anteriormente? ¿Por qué la gente hoy en día compró moto? ¿Por qué se bajaron del bus? ¿Por qué esas motos están contaminando más esta ciudad? ¿Por qué el tráfico está más denso cada vez? Si en un vehículo anterior viajaban entre 19 o 40 pasajeros, hoy en día en una moto viaja una persona o dos. ¿Y cuántas motos ocupan tanto espacio en las vías bogotanas? La inseguridad anteriormente en el servicio público colectivo que llamábamos nosotros era menor a la de hoy en día. Hoy en día hay más robos, más atracos en Transmilenio. ¿Por qué hoy en día hay tanto triciclo, tanta moto haciendo servicio público? ¿Por qué hay tantas plataformas hoy en día en Bogotá y en las grandes ciudades? Desde el Consejo de Bogotá podrían darnos una mano y ayudarle a esta sociedad y a este país frente a contaminación y frente a esta transformación electrónica. Mil gracias. Bueno, creo que tenemos esas dos inquietudes. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Por favor. Doctor Oviedo, buenas tardes. Doctor,
Vengo de la Asociación de Estaciones de Servicio de Norte de Santander, ASERNOR, confederadas en CONCE, la confederación. Mi pregunta es, usted dentro de sus cifras, de sus conocimientos, nos podría informar si la gasolina va a seguir subiendo. Nosotros en el norte de Santander teníamos una gasolina con beneficios tributarios. Hoy esa gasolina con beneficios tributarios duplicó el valor. Si la teníamos en 8.000, la tenemos en casi 15.000 pesos. Entonces, desde su conocimiento, quisiéramos saber qué va a pasar con eso, si va a seguir subiendo, si vamos a perder los beneficios tributarios y que nos hable del Fondo de Estabilización de Precios. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Creo que todas las inquietudes van planteadas alrededor y los riesgos, llamémoslo así, de mediano y corto plazo que tiene la demanda de combustibles líquidos en el país y de combustibles asociados con hidrocarburos como tanto el petróleo como el gas natural. En ese punto, varias cosas. La primera es el bono demográfico, ¿sí? Va a generar que una ciudad como Bogotá, tenía por acá, que quiero mostrarles para poder responder directamente con una reflexión. El bono demográfico tiene una situación particular y es que cuando nosotros queremos ver lo que sucede alrededor de la estructura demográfica del país, ya la tenemos. Les quiero mostrar esta diapositiva que me parece importante y ahí estamos listos para proyectar. Esta es la historia de Colombia entre 2018 y 2050. ¿Sí? Efectivamente, como ustedes lo pueden ver, ya para 2018 Colombia no era una pirámide. ¿Sí? Ustedes lo ven acá, los cortes, en donde normalmente si esto fuera una pirámide sería así. ¿Eso qué significa? Significa que ya desde 2018 veíamos una reducción importante de la tasa global de fecundidad, ¿sí? Que estaba alrededor de 1.8, 1.9. ¿Cuál es la lógica de la tasa de fecundidad para que ustedes se la lleven? La tasa de reemplazo es de 2.1 porque el objetivo es que cada mujer fértil replique su existencia y la de quien la acompaña a procrear, ¿sí? Es decir, cada mujer está llamada a reemplazar a 2 personas, a ella misma, a quien la acompaña a procrear, y esa décima de 2.1 pues es el resultado de los problemas que pueden suceder alrededor de la gestación. Colombia ya había iniciado un proceso de envejecimiento demográfico desde 2018, pero como ustedes lo pueden ver, la estimación para 2035 tiene una concentración de población entre 31 y 45 años, ¿sí? Que es una población que de aquí a 2035 no va a cambiar su patrón de sustitución del uso del vehículo particular y de la moto a un sistema integrado de transporte público. Por consiguiente, de aquí a 2035 es de esperarse que en las ciudades en donde tenemos un sistema integrado, un sistema estratégico de transporte público, la sustituibilidad de la moto y el carro hacia el sistema de transporte masivo va a ser prácticamente nula. Por consiguiente, el país tiene que prepararse, así no lo quiera el gobierno nacional porque quiere hacer
gafas oscuras alrededor de este tema, a que tenemos que incrementar la capacidad de mezcla de combustibles y de refinación en el país, porque la demanda de las ciudades no va a cambiar drásticamente de aquí a 2035. Gracias por hacerme insistir en eso para poder hacer esa precisión. ¿Qué pasa en Bogotá? Particularmente a título de ejemplo, ya que la segunda pregunta estaba referenciada frente al rol del Consejo de Bogotá en materia de cómo logramos que el impacto ambiental de la ciudad a partir de su movilidad disminuya significativamente. Y para eso quisiéramos recordarles que nosotros hicimos un debate de control político alrededor del Fondo de Estabilización Tarifaria, que nos preocupa muchísimo en Bogotá, ese déficit, pero para hacer ese debate de control político entendimos algunos elementos claves en materia de movilidad. Y miren cómo Bogotá, si ustedes se concentran entre 2019 y 2023 y miramos el promedio mensual de vehículos en servicio, Bogotá disminuyó significativamente la cantidad de vehículos en servicio dentro del área metropolitana de Bogotá. Y esa disminución de vehículos en servicios fue un incremento del sistema integrado de transporte público por la adopción en 2020 del componente zonal que estaba en provisionalidad, el SITP provisional, que ya son buses que entran a ser provistos por el sistema integrado de transporte público, y una drástica reducción de los buses en el sistema tradicional por el paso del SITP provisional al SITP oficial, pero al mismo tiempo por una ausencia de apuestas metropolitanas de ese sistema integrado de transporte público. Hoy el SITP de Bogotá solo está mirando a Soacha, ¿sí? Pero ¿por qué, como sucede en áreas metropolitanas similares a las de Bogotá, como en Ciudad de México o como en Madrid, no estamos mirando también hacia los municipios de Sabana Centro o hacia el norte de la Sabana? ¿Sí? ¿Por qué no estamos permitiendo que el SITP cubra algunas rutas de transporte intermunicipal para mejorar las condiciones de demanda que se están planteando? Entonces, esto significa que todavía el sistema integrado de transporte público de Bogotá pues, no ha logrado incrementar su capacidad de cobertura, en este caso con vehículos en servicio, para atender más demandas de personas, sobre todo en el carácter metropolitano o de la movilidad intermunicipal de pasajeros. Entonces, algo que es importantísimo es esto, es la cantidad de viajes que se realizan 2011, 2015, 2019 y 2023. ¿Sí? Y mire que dentro de la ciudad, la cantidad de viajes que se desarrollan dentro de la ciudad han disminuido cuando nos comparamos con 2019, que es la barra verde, e incluso son inferiores a los de 2015, la cantidad de viajes que suceden dentro de la ciudad. Pero lo que ha crecido significativamente cuando nos comparamos frente a 2011 es la cantidad de viajes que suceden en la región, ¿sí? Y por consiguiente nuestra apuesta desde el Consejo de Bogotá es cómo logramos dar los incentivos claros para que el SITP tenga una vocación metropolitana del servicio que permita, desde el punto de vista de esa integración regional, empezar a que los trayectos intermunicipales dentro de la región metropolitana de Bogotá, ya ahí sí podamos ver una sustitución de la moto y el vehículo particular al sistema integrado de transporte público. Entonces, esta es una de las reflexiones más importantes que nosotros estamos haciendo en este debate de control político, que ha tenido unas consecuencias supremamente importantes dentro de la visión de ciudad alrededor de su sistema integrado de transporte público. Y otra reflexión
que queríamos hacer en este elemento es que efectivamente cuando nosotros vamos a ver efectivamente qué sucede cuando vamos a establecer el sistema integrado de transporte público en Bogotá, ¿sí? Tiene un total de 10.568 buses, en donde todavía el 62% de ellos están funcionando a diésel, ¿sí? La apuesta dentro de 4 años está incrementar por el lado de gas natural y eléctrico, pero todavía tenemos un sistema que en su capacidad de carga básica pues se requiere de combustibles líquidos y de los acuerdos que nosotros estemos planteando. ¿Eso qué significa? Significa que elementos como el cambio demográfico y elementos como las condiciones de ciudad para que el sistema integrado de transporte público funcione adecuadamente todavía nos dan una ventana casi que estática de los referentes contextuales para las proyecciones de demanda y de ventas y de comercialización que ustedes pueden tener. Así que es algo supremamente importante a tener en cuenta. Se habla mucho de la transición energética desde la oferta, bastante idealizada, sin unas apuestas claras, sobre todo para el éxito de esa transición energética que es la energía de respaldo. ¿Sí? El viento y la luz no duran todos los días ni a todas horas del día. Por consiguiente, el país necesita una energía de respaldo, que a veces es la hidráulica, pero la siguiente es el gas natural, ¿sí? Y el país, desafortunadamente, ha abandonado la exploración en gas natural, solo tiene unas apuestas de offshore para poder tener gas propio hacia 2040-2050, como lo señalaba el ministro de Minas y Energía el día de ayer, pero por lo demás, la demanda va a seguir generando una presión muy importante para que el rol que ustedes jueguen dentro de la economía y dentro de las dinámicas de crecimiento sea el de sector clave, que impulsa las ventas de comercio minorista, que impulsa la demanda de las principales ciudades del país, pero sobre todo que presta un servicio esencial y es la garantía del derecho al trabajo, a la educación y a la salud de los habitantes de las principales ciudades del país, porque en ese mismo debate de control político leíamos las cifras de la encuesta de movilidad y la encuesta de movilidad lo que nos decía es que el principal motivo para moverse en la ciudad, miren acá están los patrones de desplazamiento según los tiempos, pero tenemos claramente que cuando miramos efectivamente cuál es el rol que está jugando la posibilidad de tener claro, discúlpenme que quiero mostrarles acá está. Cuando queremos ver efectivamente cuál es el rol que está jugando el factor de movilidad más importante detrás de ese déficit del Fondo de Estabilización Tarifaria, es que va a ser imposible traer de aquí a 2028 a la gente que está en moto o en vehículo particular al sistema integrado de transporte público. Va a ser imposible. Y por consiguiente, esa restricción hay que tenerla en cuenta dentro de las proyecciones comerciales y de demanda que ustedes tengan en los próximos años. Creo que con eso resolvimos la mayoría de las inquietudes que ustedes tenían y nuevamente muchas gracias por la oportunidad para acompañarnos. Interrumpirlo. Tenemos dos preguntas muy rápidas que surgieron en el chat de los empresarios y pues nuestros empresarios quieren saber si usted les puede resolver un par de inquietudes. Una es del señor Jorge Armenta, que pregunta que si el golpe en la capacidad de compra del consumidor en cuanto ha podido contribuir a la caída de la demanda en general. ¿Me puedes repetir la pregunta? Dice, el golpe en la capacidad de compra del consumidor, ¿en cuánto ha contribuido a la caída de la demanda en general? Ok, perfecto, ya entiendo. Un poco
Podemos ponchar la presentación, por favor. Usted tiene el control, creo que con… A ver, vamos. Listo. Vamos vía efecto precio rápidamente, que esa presentación es para ustedes, yo la hago llegar para que la tengan todos ustedes. Mire cómo cuando queremos expresar el resultado de inflación del 6,12% en agosto del 2024, ¿sí? El combustible para vehículos, que pesa casi el 3% del gasto de los hogares. Perdón, el combustible para vehículos, que pesa aproximadamente el 2,91%, casi el 3% de todo el gasto de los hogares. Es importante que se lleven ese dato. 3 de cada 100 pesos de un hogar en Colombia en promedio se van a tanquear el carro o la moto, ¿sí? Es un peso significativo, incluso es casi 10 veces el peso de las papas o casi el mismo peso de la factura de electricidad al interior del hogar, ¿sí? Eso muestra el carácter esencial que implica el combustible para vehículos para la movilidad urbana, ¿sí? Que el combustible para vehículos pesa casi lo mismo que la factura de electricidad dentro del gasto promedio de los hogares. Y dense cuenta que a la hora de explicar buena parte del comportamiento, casi 2/3 partes de este 6,12%, en términos de los productos que están jalonando esa inflación, pues tenemos el caso de los arriendos por la indexación frente al IPC anterior, el corrientazo por la inflación de alimentos y la indexación del salario mínimo, la electricidad, que es fundamentalmente en las ciudades del Caribe colombiano, y aparece el ajuste del combustible para vehículos. Por consiguiente, puede ser bastante difícil en los horizontes del precio internacional del petróleo, que es el determinante ahora que ya estamos desprotegidos frente al Fondo de Estabilización de Precios de Combustible. Es altamente probable que el precio de la gasolina permanezca relativamente estable a lo largo del año 2025, porque es un año en donde vamos a ver reactivación económica en todos los países y particularmente en los socios comerciales, pero lo que sí podemos explicar es que, para cerrar, la demanda interna, que es ya la respuesta definitiva a la pregunta, la demanda interna en Colombia, que está representada en esta gráfica, que está al comienzo cuando la vayan a leer, la demanda interna, si en 2022-3, cuando hubo cambio de gobierno, era de 100 pesos, la demanda interna en el segundo trimestre del 2024 era de 96,4 pesos, es decir, 3,6 puntos porcentuales de contracción de la demanda interna en Colombia, ¿sí? Que son los mismos 4,5 puntos porcentuales que están viendo las ventas reales de combustibles líquidos en las principales ciudades a través de la encuesta mensual de comercio. Por consiguiente, esa identidad prácticamente les da a ustedes que la caída de la demanda interna del 3,6% se ha sentido plenamente en la caída de la comercialización de combustibles a nivel minorista, siendo inelástico al incremento del precio del 63,6% entre agosto del 2022 y agosto del 2024. Eso significa que los patrones de movilidad urbana van a seguir permitiendo, para que podamos concluir, que es altamente probable que la demanda de combustibles líquidos a nivel minorista crezca por encima del 2,7% para el año 2025. Muchas gracias.